En este video tocaremos el tema de la mano de obra referente para los análisis de precios unitarios, su incidencia y la importancia. Bienvenidos, soy Edward Mora y esto es su canal. Bien, retomando lo que es los análisis de precios unitarios y específicamente en este caso lo que corresponde a la mano de obra, pues vamos a hablar de elementos claves y fundamentales como son el tratar lo que es el tema jornal, el tema factor prestacional y el tema rendimiento. Estos dos últimos, factor prestacional o recargo prestacional y rendimiento, en el caso del recargo prestacional es un recargo que obedece mucho a la normatividad local, como está establecido en cada uno de los países, y lo que corresponde al rendimiento sí está más orientado a aquellas lecciones aprendidas, aquel juicio experto o la experticia que se tenga para determinar o para conocer el rendimiento de determinada actividad que se esté analizando. Para iniciar, haremos un análisis específico en lo que corresponde al factor prestacional dada la incidencia o al recargo prestacional dada la incidencia. Esta es una hoja que he preparado a manera de ejemplo y tratando de ser un poco detallista y conservador en lo referente a cada uno de los rubros que afectan el factor prestacional o recargo prestacional. El recargo prestacional no es más que ese costo o pago que debe hacerse por parte del empleador y que es adicional a aquel salario que conocemos normalmente. Aquello que, por ejemplo, acá en el caso colombiano vemos para el 2023 el salario mínimo está, en el caso del salario mínimo, aquellos que ganan el salario mínimo 1.160.000 pesos. Repito, es para el caso colombiano, pero no es solo lo que paga o lo que el empleador le corresponde realizar como pagos por tener ese empleado o ese trabajador o ese colaborador a disposición en nuestra obra, prestando su servicio o su mano de obra. Entonces hay otros elementos que es los que aquí relacionamos y que tienen un factor o un porcentaje, una incidencia en costo, y es la que estamos justamente observando en este momento. Entonces está el salario mínimo, que lo tomamos como un 100%, un valor que vamos a tener como referencia. El auxilio de transporte es el 12% del salario mínimo. Este auxilio de transporte aplica o no aplica dependiendo de la necesidad y del salario. Hay a cierto número de salarios mínimos ya no aplicaría este factor en el caso colombiano. El aporte por salud, el 8.5, el aporte por pensión, si lo queremos ver en valores, sería 139.000 pesos. Estos valores o estos porcentajes son equivalentes al mes. Entonces, porque aquí tenemos el salario mínimo mensual como referencia, para aclarar. El 6.96 de riesgos laborales en clase 5. Aquí en Colombia, me imagino que en todos los países así se maneja, y corresponde dependiendo del riesgo laboral en la actividad que se esté desempeñando el trabajador, pues el riesgo es mayor o menor. En el caso de la construcción, el riesgo es el más alto, en ese caso sería clase 5, 6.96% le corresponde el clase 5. La prima de servicio, que es un salario mensual por cada año laborado, es el 9.34%, vacaciones, medio salario mensual por cada año laborado también, los parafiscales, dependiendo de si el empleador o la empresa se ha hecho a los beneficios de ley, aplican o no aplican. En este caso vamos a decir que aplica 9%. Estos parafiscales son como condiciones para mejorar la calidad de vida o mejorar el desempeño laboral de los trabajadores. Son entidades o son son instituciones dirigidas a la familia del empleado, y a mejorar su proyección como trabajador en sí. Eso 9%, la dotación puede variar, aquí lo establecemos o lo hemos a manera de ejemplo, lo hemos establecido en 3.5%. Las cesantías, que es un salario mensual por cada año laborado, es decir que por cada mes aproximadamente 108.384 pesos, que es el equivalente a 9.34%. Si sumamos todos esos valores, básicamente, me da 2 millones de pesos, 2.029.243 pesos, que con base en el valor de referencia, que es el salario mínimo de 1.160.000 pesos,
eso me está botando un incremento del 75%. Eso es importante. Miremos que, es decir, que no, a nuestros trabajadores o a los trabajadores no solo se les paga el salario mínimo, hay 75% más que es por normatividad o por ley. De los 365 días calendario que tiene nuestro año, hay 53 que son dominicales, que efectivamente no se trabajan. Hay días festivos, en el caso colombiano tenemos 20 días. Si a los 365 le quitamos los 53 dominicales y los festivos, que son 20, me dan 292 días. Al solo trabajar 292 días de los 365 días al año, eso me va a generar un factor o un incremento por días no trabajados del 25%, ¿cierto? Aquí está, 25%, y 75%, que ya lo habíamos hablado, me da un 100%. Lo que quiere decir básicamente que mi salario, el inicialmente definido por acá, 1.160.000, se me duplica. Es decir, no es un solo salario, sino dos salarios. Entonces el factor prestacional, que era lo importante, conocer de dónde sale esto y cómo ustedes en cada uno de sus países o sus regiones lo pueden analizar, pues para determinarlo y poderlo establecer en el cuadro de análisis de precios unitarios. Bien, ya hemos establecido entonces el factor prestacional, hemos dicho que es un porcentaje que es el 100%. Es decir, que ese valor que inicialmente contemplamos hay que adicionarle un 100% de ese valor. Entonces, para ejecutar la actividad en metros cuadrados, entonces lo que vamos a definir es qué personal se requiere. Generalmente se utiliza o se requiere de los servicios de lo que llamamos por acá un oficial de obra y ayudantes de obra. Esto es a conveniencia de la disponibilidad de personal o de mano de obra que se tenga en la región. Es muy probable que en algunas partes se tengan no oficiales, sino oficiales especializados exclusivamente en lo que es la actividad de pañete, repello o friso. Entonces, por ejemplo, un oficial de obra en esta cuadrilla puede tener un rendimiento, por decir una cifra, de 10 metros cuadrados por día, y un oficial especializado puede tener un rendimiento mayor, puede ser 15 o hasta el doble, 20, por decir una cifra, ¿cierto? Entonces, dependiendo si los tiene o no los tiene a disposición el empleador, la empresa contratista, la empresa dedicada a desarrollar el proyecto, a desarrollar la obra, pues los vinculará o no los vinculará. A veces incluso por razones sociales se requiere que la mano de obra sea del sitio donde se está ejecutando la obra y los rendimientos se ven condicionados a veces a esa mano de obra que no es tan calificada como uno quisiera. Entonces, eso a manera de ejemplo, y son elementos que muchas veces hay que considerar también para establecer un análisis de precio unitario ajustado a las condiciones del sitio de la obra, que también hemos tratado de recalcar en ocasiones o en la secuencia que hemos llevado para el ejemplo que estamos desarrollando. Entonces vamos a decir que nuestras cuadrillas son un oficial y un ayudante, o vamos a ser más eficientes, vamos a decir que un solo ayudante va a cubrir el trabajo de dos oficiales, es decir, que este ayudante le va a apoyar a dos oficiales. Aquí hay otro elemento a considerar y es importante: el tema de la preparación del mortero que se utiliza para el pañete. Y aclaramos que este mortero es premezclado, es decir, que nos lo entregan ya hecho, entonces no hay que preparar mortero. Por eso es muy probable que el ayudante como tal pueda hacer esta labor de asistir a los dos oficiales de obra, en este caso, ¿cierto? Bueno, entonces el ayudante de obra generalmente se gana un salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? Ya lo habíamos visto por acá en nuestra hoja de análisis previa, habían dicho que 1.160.000, pero ese es el salario mensual. Entonces nosotros necesitamos el salario por día, porque es el jornal. Entonces sería la división 1.160.000 unos
dividido en 30 días me da 38.000 pesos. ¿Qué hemos hecho acá básicamente? 1.160.000, que es el salario mínimo en el caso colombiano, y lo dividimos entre 30 y el valor que me da es el que estamos colocando acá, 38.667. Para el caso del oficial puede variar. Generalmente el oficial gana 1.5 veces el salario mínimo, entonces sería el producto de 1.5 veces lo que ya relacionamos acá, que fue 38.666,67, y esto me da un valor. Vamos acá a la calculadora, multiplicamos por 1.5 y me da 58.000 pesos aproximadamente. Este jornal total, ¿a qué corresponde? Este jornal total, es decir, es la manera de establecer básicamente el salario. Sería un salario, que es el que aquí está establecido, ¿cierto?, más cuánto del factor prestacional hemos logrado. Ese factor prestacional, como está en porcentaje, es decir 100, lo colocamos y lo dividimos como su nombre o su expresión lo indica, lo dividimos entre 100. Igualmente, estos 100 entre 100 pues me va a dar 1, entonces básicamente aquí podemos colocar 1, pero si por alguna razón nos hubiese dado 95, pues igual habría que dividir entre 100 porque es un valor que está expresado en porcentaje. Entonces aquí ya no sería 1, sino sería 0.95. 95 dividido en 100 efectivamente me da 0.95, pero para nuestro caso, que tenemos el 100%, entonces es decir 100 entre 100, y por esa razón básicamente nos está dando otro valor como porcentaje, es decir 1, este primer 1 que corresponde al jornal, y este segundo 1 que es el 100% como factor prestacional. Entonces, siendo así la cosa, esto que está entre paréntesis se multiplica por el jornal como tal. En este caso vamos a suponer el del oficial de obra, que es 58.000 pesos, y esto me va a dar igual entonces a 116.000 pesos. Me corrigen si no es así, borremos acá un poco. $116.000 pesos. Ok, eso es lo que iría en esta celda. Esto es igual, abrimos los paréntesis, como hemos dicho, un salario más este, en este caso, y multiplicado por 58.000 me da 116.000 pesos. Aquí esto en Excel no es necesario, como se dieron cuenta, no es necesario aquí dividir entre 100, porque como tal el 100% para el programa es como si estuviese diciendo 100 dividido en 100, es el equivalente a esa expresión. Entonces no hay necesidad de hacer la división como tal. El jornal total sería 116.000 pesos, pero acá hay un elemento que no lo dije ahorita, que subrayamos o trazamos a mano algunos valores, que hay que multiplicar por la cantidad de trabajadores. Entonces este 116.000 pesos lo multiplicamos por el número de trabajadores, lo cual me tiene que dar como 232.000 pesos. Así está, mírenlo acá, 232.000 pesos. Oficiales 2 a 58.000 con un factor prestacional del 100% me da 232.000 cada día que elaboren, cada día que estén en el sitio de la obra. Lo mismo haremos para el ayudante de obra. Esta es la facilidad de Excel, copio y pego o simplemente arrastro. ¿Qué quiere decir este 77.333 pesos? Que un ayudante de obra con un jornal de 38.666.000 con un factor de prestacional del 100% me da 77.000 pesos. Un paréntesis acá con respecto al factor prestacional, y ya que lo decimos, ese factor prestacional puede variar dependiendo del costo del jornal. Es probable que a mayor
el costo del jornal, ese factor prestacional empiece a reducirse. Y es un análisis que tendrán que hacer cada uno para ser más específicos y más detallistas a sus países o a sus regiones. El rendimiento, que es el otro factor clave y fundamental en los análisis de precios unitarios con respecto a la mano de obra. Ahí sí juega mucho el factor del juicio experto, la experticia o incluso las lecciones aprendidas en otros proyectos, en otras obras. A mí particularmente, en las condiciones así, oficiales de obra, que son trabajadores que generalmente no son especializados, pero que hacen o conocen un poco de cada actividad, generalmente con dos ayudantes, dos oficiales y un ayudante me pueden estar arrojando aproximadamente unos 25 metros cuadrados por día. Pero eso sí, trabajando de manera conjunta como si esto fuese una cuadrilla, dos oficiales y un ayudante de obra. Entonces, con ese rendimiento, 25 metros cuadrados por día, que es la cifra que colocamos acá, 25, pues ahora es muy sencillo. Simplemente el jornal total lo dividimos entre lo que corresponde a nuestro rendimiento, es decir, este valor 232.000 para el caso del oficial de obra lo vamos a dividir entre 25. 232.000 lo dividimos entre 25 y eso me da el valor de lo que es la mano de obra en el caso de los oficiales para lo que corresponde a ese componente. Entonces vamos a ver con nuestra calculadora aquí inicialmente como si fuera una calculadora de bolsillo. 232.000 pesos dividido en 25 me da 9.280 pesos, o sea que acá sería 9.280. entonces esto sería igual a 232.000, o mejor, esto es igual a esta celda dividido entre el rendimiento que hemos establecido y me da 9.280 pesos, efectivamente, como ya lo habíamos previsto o habíamos calculado. Ese mismo ejercicio lo hacemos para el caso de la mano de obra de ayudante. Entonces sería el jornal de los ayudantes, o el ayudante en este caso, dividido entre el rendimiento y me da 3.093 pesos. Este rendimiento, como les digo, es un rendimiento conservador, pensando en el tipo de trabajador, la calidad, el rendimiento que pueda lograr un oficial de obra dos oficiales de obra con un ayudante, y pensando también en que hay tiempos de lavado de herramienta, de preparación de área y ese tipo de cosas, de limpieza como tal, que son complementarias a la actividad propiamente de pañetar, pero que son necesarias y como tal consumen un tiempo. Bien, ya con esto, la mano de obra, ya hemos logrado tocar todos los aspectos que hacen parte del costo directo, de la actividad de pañete y en la unidad de metro cuadrado. Entonces físicamente ya está como tal determinado. Entonces aquí el costo directo sería el producto o la sumatoria de los equipos y herramientas, que son 890 pesos, de los transportes, de los materiales, que son 8.652 pesos, el transporte, que para el caso da 278.1 pesos, y la mano de obra, que es la que acabamos de determinar, con 12.373 pesos. Eso me da un total de 22.193,43 centavos para el caso colombiano en la actividad de pañete en mortero 1.4 en espesor de 2 centímetros, trabajando a una altura menor o igual a 3 metros y cuya unidad de medida es el metro cuadrado. Cada metro cuadrado de pañete, el costo directo me está arrojando 22.193 pesos. Ese es el producto del análisis que hemos desarrollado para el costo directo, y justamente hemos tomado esta actividad a manera de ejemplo para explicar cada uno de los elementos que se deben considerar. Muchas gracias por su atención, esperamos que les sea de utilidad. Pues cualquier observación, cualquier recomendación, con mucho gusto será recibida y atendida, y en el siguiente video hablaremos de los costos indirectos, que es algo importante igualmente y que vamos a tratar justamente para terminar lo que es el precio unitario total. Muchas gracias.